Nunca pensé que algo así me pudiera pasar. Soy músico, siempre he tocado en bares pequeños, fiestas de barrio, ese tipo de conciertos mal pagados que a nadie le interesan. Pero ese día, uno de mis clientes más antiguos me llamó con una propuesta extraña. Tocar en un evento privado para una familia adinerada de la ciudad. Dudé. Nunca había tratado con ese tipo de persona, pero el sueldo era demasiado bueno para rechazarlo. Confieso que sentí mariposas en el estómago solo de pensar en lo que me esperaba, porque sabía que nada de eso sería normal. Llegué a la mansión a última hora de la tarde y pronto me di cuenta de que el lugar resumaba lujo y poder, pero de una forma que me hacía sentir fuera de lugar. El ambiente era frío, cada detalle estaba excesivamente calculado, y no pude evitar sentirme observado. Mientras afinaba mi guitarra en el salón principal, empecé a notar miradas extrañas, y una de ellas provenía de la prometida de un conocido militar de la ciudad. Se acercó con una sonrisa tímida, y algo en su forma de mirarme me incomodó, como si hubiera descubierto un secreto que yo ni siquiera sabía que existía. El evento continuó, y yo tocaba como siempre, pero no podía apartar la vista de ella. Había algo extraño en el aire, una especie de tensión que no provenía solo de la música. Se acercaba de vez en cuando, se quedaba cerca, pero no decía nada. Mi corazón se aceleraba, y una mezcla de culpa y curiosidad me invadió, porque sabía que esto no debía pasar. Todo parecía simple a simple vista, pero su mirada me revolvió el estómago. Sabía que ese día me acompañaría para siempre, pero no podía imaginar por qué. A mitad del evento, desapareció unos minutos, y no le presté mucha atención, concentrada en la música. Al terminar mi presentación, alguien me llamó para que ayudara a acomodar los instrumentos. Fue entonces cuando vi una carta en el suelo, dentro del bolsillo de su vestido. Su mano estaba cerca, pero parecía demasiado nerviosa para recogerla. Al mirar el sobre, sentí un escalofrío intenso, como si mi cuerpo supiera el significado de la carta antes que mi mente. La abrí sin pensar y la leí, y eso cambió por completo el ambiente a mi alrededor. La carta era demasiado clara como para ignorarla. Revelaba un romance prohibido, algo que, de descubrirse, podría destruir muchas vidas. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de miedo y culpa, me abrumaba. No se trataba solo de nosotros dos. Me di cuenta de que había otras personas importantes, involucradas, y que esto tenía el potencial de convertirse en un escándalo masivo. Me temblaba la mano al sostener el papel, y cada palabra me parecía una tonelada. Nunca imaginé que algo tan pequeño, un simple trozo de papel, pudiera causar tanto caos. Me quedé allí unos segundos, sin saber si devolver la carta o salir corriendo. La novia regresó y la noté pálida, con una mezcla de miedo y desesperación en los ojos. Había algo en los detalles de su rostro que me hacía sentir que no confiaba en nadie, ni siquiera en mí. Sabía que si alguien descubría que la había leído, podría convertirse en blanco de odio o venganza. La tensión era sofocante, y el silencio en la habitación parecía pesar más que cualquier conversación. Decidí guardar la carta en mi bolsillo y seguir tocando, fingiendo normalidad, pero mi mente no paraba. Cada vez que la miraba, veía el miedo en sus ojos, y sabía que todo estaba a punto de estallar. Era como caminar sobre la cuerda floja en un abismo. Cualquier paso en falso podía destruirlo todo. El sonido de la guitarra parecía más fuerte que nunca, y sentía cada nota vibrar en mi pecho, casi como si intentara advertirme de que allí no estaba a salvo. Al final del evento, mientras todos empezaban a dispersarse, ocurrió algo extraño. Su prometido militar apareció de repente en la sala y el ambiente cambió por completo.
Sentí la tensión en el aire, su mirada recorría cada rincón y me quedé paralizada. Al principio no parecía agresivo, pero había una silenciosa carga en su presencia que me hizo comprender que cualquier movimiento en falso podía desencadenar algo grave. Y supe que la carta estaba allí, escondida en mi bolsillo, como una bomba a punto de explotar. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, acomodando mis instrumentos y saludando a algunas personas, pero sentía cada mirada penetrante como una cuchilla. La novia pasó a mi lado rápidamente y noté que quería decirme algo, pero no pudo. La sensación de estar en medio de algo mucho más grande que yo era sofocante. Mi cuerpo temblaba, la cabeza me daba vueltas y lo único que quería era desaparecer, pero no había ningún lugar a donde correr sin llamar la atención. Cuando por fin logré salir de la mansión, aún sentía el peso de la carta en el bolsillo. El tráfico en la calle parecía más denso. Los coches y la gente iban demasiado rápido, como si estuviera en cámara lenta. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía seguirme. Sabía que su vida y la mía habían estado en peligro ese día, y que en cualquier momento cualquiera podría descubrir lo que se escondía. Y lo peor era no tener forma de explicar ni justificar nada, solo quedarme con ese miedo que parecía aferrarse a mi piel. Pasé el resto del día sin poder pensar con claridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carta, su mirada, la tensión en su rostro y la presencia del soldado. Era como si ese día me hubiera inculcado un miedo insoportable. Intenté llamar a alguien, hablar con amigos, pero nadie me entendía. Era imposible explicarlo sin revelarlo todo, y no podía arriesgarme a destruir su vida ni la mía en un impulso de desahogarme. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo de la sala, respirando tranquilamente e intentando procesar lo sucedido. Mi guitarra estaba apoyada contra la pared e incluso ella parecía observar, como si también hubiera presenciado la tensión de ese día. Sabía que la carta no podía volver a su bolsillo, pero tampoco podía contárselo a nadie. Era un secreto que me acompañaría y su peso era sofocante. Hasta el día de hoy solo puedo recordar ese momento con un escalofrío que me recorre la cabeza a los pies. La noche siguiente intenté dormir, pero cada sonido en la casa parecía amplificado. Cada crujido, cada sombra me recordaba la carta, el miedo en sus ojos, la llegada repentina del soldado. Era como si ese día hubiera dejado una huella invisible en mí, algo que no podía explicar y que no quería intentar. Sentía que, de alguna manera, ese momento podía repetirse en cualquier momento, aunque nada volviera a ocurrir. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad en el exterior, pero jamás pude olvidarlo. Nunca hubo una explicación, nunca hubo consecuencias visibles, pero el miedo, la tensión y la sensación de que algo muy peligroso había estado conmigo permanecieron. Curiosamente, parecía que todo se detuvo de repente, sin motivo alguno, como si alguien hubiera pulsado un botón y hubiera apagado el caos. Hasta el inocente día de hoy, cuando pienso en ese día, todavía siento un escalofrío que me recorre la espalda hasta la cabeza, y lo único que puedo concluir es que experimenté algo que no tiene explicación, y probablemente nunca la tendrá. Empecé a notar que la música ya no sonaba igual. Cada vez que tocaba mi guitarra, sentía que las cuerdas vibraban con un peso extraño, como si en cada nota hubiera escondido un secreto que me perseguía. Las melodías que antes eran mi refugio, ahora eran recordatorios de aquella noche en la mansión. No podía escapar de esa sensación. Pasaron los días y la carta seguía en mi poder. No me atrevía a destruirla ni a devolverla. La guardaba en un cajón, envuelta en telas, como si con eso pudiera apagar la energía oscura que irradiaba. Pero no servía de nada.
Cada vez que me acercaba a ese mueble, mi corazón latía con violencia. Era como si el papel tuviera vida propia, como si me observara desde la penumbra. Una noche, mientras tocaba en un bar, vi entrar a un hombre que me heló la sangre. No lo conocía, pero su mirada era demasiado fija, demasiado inquisitiva. No bebió nada, no habló con nadie, solo se quedó escuchando mi música hasta el final. Cuando me marché, lo vi parado en la esquina como esperándome. Caminé más rápido, pero no intentó acercarse. Aún así, su presencia me hizo comprender que ya no estaba solo en este secreto. Comencé a recibir llamadas sin voz. El teléfono sonaba de madrugada. Yo contestaba y solo había silencio. A veces escuchaba una respiración lejana, casi imperceptible. En otras ocasiones, apenas un clic, como si alguien colgara. Mis noches se convirtieron en un tormento. Dormía con la guitarra junto a la cama, como si un instrumento pudiera defenderme. Un día, la prometida del militar me buscó en secreto. Llegó a la salida de uno de mis conciertos y me tomó del brazo con desesperación. Me pidió que la acompañara a un lugar apartado. Sus ojos tenían el mismo miedo que aquella noche, pero también un rastro de decisión. Me dijo que alguien más sabía de la carta, que habían empezado a vigilarla y que necesitábamos destruirla antes de que fuera demasiado tarde. Dudé. La carta ya no era solo un papel, era una carga, una condena, un símbolo de todo lo que había cambiado en mi vida. Pero verla temblar frente a mí, implorando ayuda, me hizo comprender que estábamos enredados en una telaraña mucho mayor de lo que imaginaba. Acepté ayudarla. Planeamos encontrarnos la semana siguiente, en un lugar donde nadie pudiera vernos. Pero en los días previos algo extraño comenzó a ocurrir. Cada vez que abría el cajón para mirar la carta, el sobre aparecía en una posición diferente. Yo estaba seguro de no haberlo movido. Una noche incluso juraría que lo había dejado cerrado, y a la mañana siguiente estaba abierto. Comencé a sospechar que alguien había entrado en mi casa. El candado no mostraba señales de fuerza, pero algunas cosas estaban fuera de lugar. No sabía si era paranoia o realidad. Vivía en una tensión constante, mirando por la ventana cada sombra, saltando con cada ruido del pasillo. Finalmente, llegó el día del encuentro. Llevé la carta conmigo, guardada en la chaqueta. Caminé por calles oscuras hasta llegar al lugar acordado, un viejo teatro abandonado en las afueras de la ciudad. El silencio allí era casi insoportable, roto solo por el crujido de la madera bajo mis pasos. La vi llegar, envuelta en un abrigo largo, mirando hacia todos lados con temor. Nos miramos sin hablar durante un largo rato. Finalmente, ella me pidió la carta. Yo dudé en entregarla. En ese momento, escuchamos un ruido seco, un golpe metálico en algún lugar del teatro. No estábamos solos. El eco del golpe retumbó en las paredes del teatro abandonado. Nos miramos, inmóviles, conteniendo la respiración. Ella apretaba mis manos con fuerza, como si supiera que aquel sonido era más que un simple accidente. El silencio posterior era tan profundo que cada latido de mi corazón parecía un tambor en la oscuridad. Decidimos no movernos, pero de repente unas pisadas resonaron sobre las tablas de madera del escenario. Eran lentas, firmes, como si alguien quisiera hacerse notar. La penumbra no dejaba ver con claridad, pero distinguí una silueta alta, quieta, observándonos desde las sombras. La carta ardía en mi chaqueta como si llamara su atención. Intenté hablar, pero mi voz apenas fue un murmullo. La prometida del militar me jaló hacia atrás, obligándome a retroceder. Sabía que huir sería peligroso, pero quedarse allí podría ser aún peor. La figura comenzó a moverse, avanzando paso a paso. Cada crujido de la madera era un golpe en mis nervios. De pronto, una voz grave rompió el silencio.
Sé lo que tienen, dijo con una calma que me heló la sangre. Mis piernas temblaban y ella se aferraba a mi brazo, incapaz de responder. No sabíamos quién era, pero la certeza de que conocía el secreto nos envolvió en un miedo insoportable. La figura se detuvo a pocos metros. No se acercó más, solo nos miraba desde la penumbra. No podrán guardarlo para siempre, continuó. Luego, como si nunca hubiera estado allí, la sombra se desvaneció entre los pasillos del teatro. Nos quedamos paralizados, dudando de lo que habíamos visto. ¿Había sido real o una ilusión nacida del miedo? Salimos corriendo del teatro sin mirar atrás. Afuera el aire helado nos golpeó el rostro, pero ni siquiera el frío logró despejar la sensación de que algo invisible nos perseguía. Ella me suplicó que destruyéramos la carta de inmediato, pero mi instinto me lo impedía. Algo dentro de mí me decía que aquel papel era más importante de lo que imaginaba. Esa noche, en mi casa, escuché de nuevo pasos en el pasillo. Tomé la guitarra como si fuera un arma, y al abrir la puerta no había nadie. Pero la carta ya no estaba en el cajón, había desaparecido. El sobre vacío apareció en el suelo, abierto, como si alguien hubiera estado leyéndolo frente a mí mientras dormía. Me invadió una desesperación enorme. Si la carta estaba en otras manos, todo podía salir a la luz. Intenté llamar a ella, pero su número ya no existía. Era como si hubiera desaparecido. Sentí que el secreto había cambiado de dueño, y ahora alguien jugaba conmigo desde las sombras. Días después, recibí un sobre bajo la puerta. Dentro había una copia de la carta y una nota escrita a mano. Esto no es tuyo. No te metas más. No entendía quién podía tener tanto poder, ni por qué me mantenían vivo. Era como si alguien quisiera que siguiera sufriendo en silencio, atrapado en un juego macabro. Desde entonces, cada vez que toco en público, siento la misma mirada fija entre la multitud. Nunca logro ver su rostro, pero sé que está allí, vigilándome, esperando el momento en que cometa un error. El peso del secreto sigue conmigo, cada día más insoportable. No puedo confiar en nadie, no sé cuánto tiempo más resistiré, pero lo que sé con certeza es que esta historia aún no ha terminado. Continúa en el próximo episodio.